Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que se conectaron al devocional. Qué bueno que se acaban de parar, ¿verdad, Chuchito? Y se acaban de conectar. Eso es bueno. Gracias a Dios, qué bueno que hoy descansaste, Chuchito. Siempre te paras temprano. Bueno, y como siempre les digo, ¿verdad? Por su pura gracia y por su pura misericordia, bueno, hoy me toca dar a mí el devocional, ¿verdad? Y vamos a empezar y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuán limitada es nuestra capacidad de asombro? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Cuán limitados estamos para que cada uno de nosotros nos asombremos? ¿Cuán limitada está nuestra capacidad en aceptar lo sobrenatural? Mira, tú y yo tal vez podemos estar convencidos de que creemos en cualquier manifestación divina de Dios. Es más, hemos leído en las escrituras, ¿verdad? Y sabemos que, por ejemplo, salió agua de la roca, que cayó maná del cielo, que el mar se abrió, y así tantas manifestaciones sobrenaturales de Dios, ¿verdad? Lo sabemos, no es algo extraño, no es algo, lo sabemos, ¿verdad? Y es que teológicamente sabemos que está dentro de lo posible. Es más, la escritura nos enseña y sabemos que para Dios no hay nada imposible. Esto lo encontramos en Lucas 1:37. No hay nada, escúchalo muy bien, no hay nada imposible para Dios. Eso tú y yo lo sabemos y lo damos por hecho. ¿Qué es lo que damos por hecho? Que Dios puede manifestarse de la manera que Él quiera, ¿verdad? Cuando Él quiera, en el lugar que Él elija y usando, escucha muy bien, usando los medios que más le convenga, ¿verdad? Hasta aquí, perdón, no tenemos ningún problema con nada de esto, pues creemos en un Dios sin limitantes de poder. Escucha muy bien, el poder de Dios no tiene límites. Mira, estoy seguro que ninguno de nosotros pone en duda que Dios pueda hacer cualquier cosa. Dios, todo lo que Él quiere hacer o lo que quiera hacer o lo que desea hacer, Él tiene el poder para poderlo llevar a cabo. Ok, hasta aquí todo bien. Bueno, pero, me acordé de ese programa, ¿verdad? Pero a la hora de su manifestación, a la hora que te toca a ti o a mí que Dios se manifieste en nuestras vidas, quedamos asombrados, maravillados o incluso hasta aterrados por los medios que Dios escoge. Y es así como se llama esta enseñanza. Sorpresas aterradoras. Así es como esta enseñanza se llama. Sorpresas aterradoras. Mateo 14, y vamos a leer del versículo 25 al versículo 26. Mateo 14, 25 y 26. Muy bien, fíjate lo que dice. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Muy bien, ¿qué acabamos de leer? Mira, vamos a verlo. Esa noche vimos anterior a esto que Jesús puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Que no tiene limitantes, ¿ok? Vimos que esa noche Jesús quiso
caminar sobre el mar. Para alcanzar a los discípulos que ya iban un poco adelantados, ¿verdad? Jesús quiso, se le antojó esa noche caminar sobre el mar. Pero sucedió algo. Los discípulos, al ver la manifestación de Dios, es decir, la manera que Dios escogió, ¿verdad? Para llegar a ellos no lo podían creer. Y no solo no lo podían creer, estaban aterrados, estaban espantados, dieron voces de miedo, dice la escritura. ¿Por qué? Porque creían, ¿verdad? Y así lo dice literal, que estaban viendo un fantasma. Y sabes una cosa, tú y yo no estamos, tú y yo no estamos tan alejados de esto. ¿Sí? Cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, muchas veces no lo podemos creer, no lo podemos entender, ¿verdad? No nos agradan los medios o las manifestaciones que Dios escoge para manifestarse en nuestras vidas, es decir, para ayudarnos. Van en contra de nuestra lógica y entramos en un conflicto emocional con nosotros mismos. Mira, los discípulos, en base a lo que acabamos de leer, los discípulos llevaban hasta aquí, hasta este momento en el cual Dios camina, Jesús camina sobre el mar, llevaban al menos 2 años, aproximadamente 2 años con Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, que conocían muy bien su rostro, ¿verdad que sí? Ok, habían trabajado y caminado a su lado, habían ministrado a la par de Jesús, tuvieron una amplia oportunidad para saber cómo era. Convivieron, pasaron mucho tiempo íntimo entre ellos, ¿verdad? Como líder y discípulos, trabajando, ¿verdad? Sin embargo, cuando esto sucedió, cuando esto aconteció, esto que acabamos de leer, cuando Jesús se apareció caminando sobre el mar, se llenaron de temor y creyeron que estaban frente a un fantasma. Escucha muy bien, no reconocieron a Jesús. Y mira, muchos de nosotros hemos estado en esta condición. ¿Cuál condición? No reconocer a Jesús cuando está frente a nosotros, cuando se está manifestando, cuando está actuando y moviéndose a nuestro favor. Así como los discípulos, mira, llegamos a creer, ¿verdad? Nuestra mente luego empieza a maquinar algo sobrenatural, algo fuera de la lógica, y llegamos a creer que se trata de un fantasma. ¿Por qué? Porque es absolutamente diferente a todo lo que sabemos y conocemos. Te decía, porque va en contra de toda lógica. Esta reacción, mira, nos da una idea de qué tan limitada están nuestros parámetros que utilizamos para entender y para explicar las manifestaciones de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de esto que estamos viendo. Mateo 13, 55 y 56. Mateo 13, del 55 al 56. Muy bien, vamos a leer el versículo 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ok, ¿qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de leer? Mira, toda esa gente no pudo ver,
Toda esa gente se perdió de una gran bendición. ¿Sabes por qué? Por cuestionar, por razonar las manifestaciones de Dios. ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasó a toda esa gente? Mira, su razonamiento, su sabiduría, no podía entender que Dios, que su Salvador se estaba manifestando mediante la vida de un carpintero. Eso fue lo que al pueblo, a toda esa gente le sucedió. Ahora, cuando Dios se manifiesta, muchas de las veces no lo podemos entender. Mira, hay una historia en la escritura que nos muestra perfectamente esto. Cuando Moisés subía al monte Sinaí para hablar con Dios, sucedía algo increíble, algo sobrenatural, ¿verdad? Dice que había truenos, que había fuego, gran estruendo, ¿verdad? Y esto el pueblo no lo podía entender. No solo no lo podía entender, sino tenían temor, tenían miedo, ¿verdad? Tanto era su temor que le decían a Moisés, sube tú y habla con Dios, nosotros nos quedamos aquí, a ti que te hable Dios y mira, bajas y todo lo que te haya dicho, nos lo dices y nosotros lo vamos a hacer. Esto lo encuentras ahí en Éxodo 19, versículo 16. Ahí encuentras esto de que te estoy hablando, esto que te estoy diciendo. Tenían temor, el pueblo tenía temor de cómo se estaba manifestando Dios, de lo que hacía Dios. Ellos no podían entender sus manifestaciones, ¿sí? Eran para ellos sorpresas aterradoras, así como se llama esta enseñanza. Era algo que los aterraba. ¿Y qué estaba sucediendo en realidad? Mira, la verdad es que Dios les estaba dando las leyes y los mandamientos, ¿verdad? En ese momento a Moisés, pero ellos no lo podían entender, al ser algo fuera de su entendimiento. Ahora quiero decirte algo, no perdamos nuestra capacidad de asombro ante las manifestaciones de Dios. Quiero que veamos un versículo que está en 2 Corintios 10:5. Óyame buscando 2 Corintios 10:5. Muy bien. La escritura dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ok, este versículo nos dice que destruyamos, que derribemos todo y subraya todo argumento. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Mira, porque cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, en tu vida, lo hace de una manera sobrenatural, de una manera que no podemos entender. Y esto inmediatamente, casi en el automático, hace que suceda algo en nosotros, que se empiecen a levantar argumentos. ¿Por qué? Porque entra nuestra lógica, entra nuestro razonamiento, nuestra sabiduría, le queremos dar una explicación lógica a lo que está sucediendo, a lo que nuestros ojos están viendo. ¿Sabes? No lo vas a entender, no lo vamos a entender. Y se empiezan a levantar argumento tras argumento tras argumento, y cuando menos te das cuenta o nos damos cuenta, ya hemos levantado nosotros mismos una fortaleza de argumentos y nos perdemos de la bendición. Nos perdemos de la manifestación que Dios está haciendo en nuestras vidas por nuestro razonamiento. Pero todo eso, dice este mismo versículo, se destruye
y se derriba. ¿Cuándo? Mira, cuando dejamos de razonar, cuando tomamos nuestra sabiduría, nuestros pensamientos, y dice este versículo, que los llevamos cautivos en obediencia a Cristo. Mira, la escritura es muy clara, ¿verdad? Nos enseña que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, que sus planes son buenos, ¿verdad? Así nos enseña la escritura, si no lo mal recuerdo en Isaías. Ahora quiero decirte algo, estoy casi por terminar, que de ahora en adelante, mira, no cuestionemos, no razonemos, no tratemos de comprender o de darle una explicación a las manifestaciones de Dios sobre nuestras vidas. Todo lo contrario, que aunque no comprendamos lo que está pasando, tengamos la certeza y la seguridad de que Dios tiene el control y que está haciendo, mira, cosas buenas, cosas agradables y cosas perfectas sobre nuestra vida. Es decir, está haciendo su voluntad. Vimos en un inicio que Él lo puede hacer como Él quiera. No tiene limitantes. Nada lo limita. Escúchalo muy bien. Nada lo limita. Él puede hacer como quiera, en el momento en él quiera, en el lugar que él quiera y lo que él quiera hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar su voluntad, ¿verdad? Con esto termino. Que las sorpresas de Dios no nos aterren. Amén. Vamos a, óyame, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios ahí desde tu lugar. Si vas manejando, bueno, ahí sí no cierres los ojos, pero los demás, óyenme, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, en la cual cada uno de nosotros hemos decidido iniciar este día, Señor, poniéndote a ti en primer lugar, así como tú nos has enseñado en tu palabra, Señor, que busquemos primeramente, Señor, tu reino, tu justicia. Y nos dejamos de preocupar, Señor, por todo lo demás, porque este versículo nos enseña que aquello, Señor, que nos pueda faltar, tú lo estarás añadiendo, tú lo estarás trayendo, Señor, a nuestras vidas. Hoy, Padre, ponemos no solamente nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros matrimonios, aún nuestros trabajos en tus manos, Señor. Hoy, Señor, incluso te pedimos perdón si es que llegamos a cuestionar, llegamos a razonar. Te pedimos perdón, Señor, porque permitimos que se levantaran argumentos, Señor, en nuestras vidas. Perdiendo, Señor, perdiéndote a ti de vista. Entendiendo, Señor, hoy tú has hablado y hoy entendemos, Señor, que tú no tienes limitantes, que tú te puedes mover como tú quieras, Señor, de la manera en la cual tú quieras. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas ver en lo espiritual, Señor, cuando tú lo estás haciendo. O llevamos, Señor, todo pensamiento cautivo en obediencia a ti, Señor, para no perder ese momento, Señor, para poder ver cuando tú te estás manifestando frente a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto que tus pensamientos son de bien. Tú nunca vas a hacer algo que nos lastime, algo contrario, Señor, a tu voluntad que sabemos que es buena, agradable y perfecta. Que todo lo que tú haces para cada uno de nosotros, Señor, es bueno. Esto, Señor, quita todo temor, quita toda duda y nos da la certeza, Señor, de que estando a tu lado, Padre bendito, todo lo podemos. Así nos enseña tu palabra. Sabemos que para ti no hay nada, Señor, no hay nada imposible, no hay nada que no puedas hacer, no hay nada, Señor,
que no puedas solucionar. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y a ti sea la honra y a ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.